Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde te encuentres, recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Cáncer, cariño. ¿Cómo estás, mi cangrejito? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona. Si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones Cáncer. También, el pueblo de Valencia os necesita. Todavía se están tratando de recuperar de esa Dana que ha sido muy violento. Entonces, hay muchas cosas que todavía falta en Valencia y también lo que es en los pueblos que han sido afectados en su alrededor. Si tú estás en condiciones de poder apoyar, Valencia te espera, ¿vale? Cada apoyo, cada aporte es importante, aunque parezca mínimo, es muy importante. Cuando uno pasa este tipo de catástrofe, no se solucionan las cosas de la noche a la mañana. Entonces, sé que el pueblo de España está apoyando, pero se necesita más ayuda. Valencia y alrededores te necesita. Muy bien, Cáncer. Vamos a ver carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo, mi querido Cáncer. Me sale lo que es la carta del as de pentáculos, Cáncer. Siento, mi querido Cáncer, que tú quieres que una situación se concrete ya, o posiblemente tú estás esperando que una respuesta te llegue ya. Quizá de repente esta situación te tiene como un poco ansioso o ansiosa, o de repente me dice Richard, es normal, porque para mí es muy importante que las cosas se aceleren ya. Esta es una carta también que nos dice, cariño, que tú te vas a recuperar, que muy pronto va a llegar tu tranquilidad, muy pronto va a llegar tu paz también. Pero es importante que tú también pongas de tu parte, Cáncer, que no te rindas, porque si tú te das cuenta, este personaje está lo que es en un camposanto, en un cementerio, cariño. Si tú no pones de tu parte, lamentablemente la energía de la nada al final te va a absorber. Recuerda que a veces la cabeza nos puede traicionar. Entonces, tienes que estar positivo, positiva, tienes que creer en ti, tienes que confiar a que el universo te va a traer lo que tú estás deseando en estos momentos. Muchos de ustedes quieren que las cosas se aceleren ya, pero a veces las cosas van paso a paso, mi querido Cáncer. Lo importante, cariño, que aunque tú sientas que el mundo entero te absorbe, tú vas a poder salir de esta situación, mi querido Cáncer, ¿vale? Porque este personaje sale de la tumba. Eres como el ave fénix. Resurges desde tus cenizas, cariño. Va a haber una oportunidad en tu vida, Cáncer. En el amor, en el trabajo, en el proyecto. Vamos a ver signos. Vamos a ver signos, mi querido Cáncer. Vamos a ver signos. Me sale Libra, Sagitario o Acuario, Piscis o Acuario. Cierras con otro Cáncer, cariño. Vamos a ver iniciales, mi cangrejito corazón. Siento que estás un poco nervioso, nerviosa, porque quieres ya una respuesta, porque quieres ya una señal. Paciencia, paciencia, Cáncer. La letra I, la letra D, la letra F y la letra Z. Recuerda que estas iniciales coinciden cualquier letra de su nombre, apellido, apelativo, etcétera, etcétera. Vamos a ver qué me dice el tarot del año, cariño. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Cáncer. Tenemos lo que es la carta del diablo al costado de la carta del 10 de copas, cariño. La carta del 10 de copas es una carta maravillosa. Nos hablan de tus deseos, de tus sentimientos, pero lamentablemente está al costado de la carta del diablo, cariño. Siento, corazón, que posiblemente a ti te está traicionando tu ansiedad, Cáncer. Parece como que tú quieres que las cosas pasen ya, o que simplemente te llegue una respuesta ya. Siento, corazón, que te estás tomando las cosas muy a pecho, o que simplemente te estás desesperando, porque quieres que las cosas te pasen ya. Porque la carta del diablo es una carta de deseo, es una carta de que quieres ya,
para ahora. Y al costado está la carta del 10 de copas, cariño. Vos acá más cartas. A ver, ¿qué más me dicen? Tenemos lo que es la carta del 5 de copas. Posiblemente me dice Richard, si yo quiero que las cosas se aceleren, si yo quiero una respuesta, es porque esta incertidumbre simplemente me está consumiendo. No sé qué hacer, no sé si a lo mejor de repente esta respuesta va a ser bueno, no sé si a lo mejor de repente estoy apostando por algo verdadero, no sé en qué va a terminar esta historia, por eso que tú quieres ya que las cosas pasen. Aquí yo veo, mi querido Cáncer, que tú estás arrastrando mucha preocupación, cariño, y muchas veces parece como que te estás aislando en tu problema, en tu preocupación, Cáncer. Recuerda que tú vas a resurgir como el ave fénix, pero entonces no te dejes arrastrar por ese miedo, por esa inseguridad, Cáncer. Vamos a ver. Vamos a ver, mi querido Cáncer. Me sale lo que es la carta del Rey de Bastos. Esta situación, Cáncer, aunque tú de repente no lo veas así, está afectando también a tu entorno. Hay personas que se preocupan por ti. Hay personas que a lo mejor de repente te dicen, tranquilo, todo va a estar bien. Pero siento que muchos de ustedes como que se encierran en su mundo. Tu preocupación es más grande, tu ansiedad es más grande, Cáncer. Trata de mantener la calma, cariño. No estás solo, no estás sola. Simplemente que estás pasando por un momento de estrés, pero hay personas que se preocupan por ti y que le duele. Posiblemente le duele que tú estás cambiando tu carácter, le duele de repente de que tú estás muy negativo, muy negativa, o que te encierras en tu mundo. Cada vez que te preguntan cómo estás, tú siempre dices que todo marcha bien, pero ellos saben que algo no está marchando bien, mi querido Cáncer. Trata de mantener la calma, corazón. Vamos a continuar. Vamos a ver, Cáncer, Cáncer, Cáncer. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta también del 10 de bastos y la carta del emperador. Es como que en estos momentos tú te preguntas y te respondes y dices, ¿por qué si yo siempre quiero lo mejor para el resto, si yo siempre quiero lo mejor para mi familia, o de repente tú tienes sueños, proyectos, ¿por qué las cosas tienen que terminar así? ¿Por qué las cosas tienen que bloquearse así? Es como que me dice Richard, yo no soy mala persona. Yo siempre estoy haciendo lo mejor para el resto. Yo me preocupo de mi familia, de mis hijos, de mi entorno, de mis amigos. Pero ¿por qué me tiene que pasar esta situación? Hay una tristeza en tu corazón en estos momentos que quizá de repente muchos de ustedes se lo guardan. Y a pesar que existen personas que te preguntan, tú no quieres preocupar al resto, Cáncer. Vos acá más cartita, porque mire esta novia, se está quemando, y está solo, está sola, lo que es en su casa, y al costado está el emperador, una lucha contigo mismo. Hay algo que tú a lo mejor no quieres que el resto se sienta mal, a lo mejor no quieres que se preocupen por ti, pero ya con tu actitud, Cáncer, se están preocupando. Vos acá más cartitas. Vamos a ver, Cáncer, Cáncer, Cáncer. Vamos a ver qué más me dicen. No te pongas en el peor de los casos. La carta del colgado al costado de la carta del emperador. Mira, si tú te das cuenta, aquí hay mucho silencio, mucho dolor en ustedes. El emperador es el conflicto, pero recuerda que la carta del emperador, aunque es una carta de fuerza, de lucha, inclusive de bloqueos, el emperador, el mensaje bonito que tiene es, no te encierres en tu mundo y busca los colores de la vida. ¿Qué te está diciendo, Cáncer? Es cierto que ustedes ahora tienen una preocupación, pero no por eso, cariño, te vas a encerrar en tu habitación, en tu casa, no vas a querer tener contacto con nadie o simplemente vas a decir de que todo es malo. Abre tu ventana, Cáncer. Disfruta del día, disfruta que estás respirando, disfruta de tus amigos, de tu familia. Haz algo bueno en estos momentos, Cáncer. Olvídate, desconéctate, al menos por este instante, de aquello que te está martirizando, te dice.
porque no está perdido tu historia. Es como que tú te estás ahogando en un vaso de agua. Es como que tú te estás tomando las cosas muy a pecho, mi querido Cáncer, porque al costado tenemos la carta de colgado. Y la carta de colgado en el tarot Rider-Waite, tengo que tener un tarot Rider-Waite aquí, hay un personaje que está boca abajo y solamente se ve que está atado un pie, porque su otro pie o su otra pierna está detrás de una especie como una cruz y sus manos también están atrás. Entonces me dan a entender que posiblemente esta persona puede liberarse porque el resto de su cuerpo está libre, Cáncer. Entonces yo lo que siento a ti aquí, Cáncer, siento que ustedes posiblemente están haciendo, como se dice, un volcán de emociones en algo que no tiene tanto sentido, Cáncer. Te estás tomando las cosas muy a pecho. Es importante que te tranquilices para que las cosas fluyan bien, Cáncer. Vos saca más cartas. Vamos a ver. Mi querido cangrejito, mi querido cangrejito. Tenemos lo que es la carta del 3 de Pentáculos. Esta carta te recuerda y te dice, Cáncer, que muy pronto va a llegar una buena respuesta para ustedes. O simplemente hay una persona que te va a dar una buena respuesta o te va a ayudar. Ya sea de una forma económica, ya sea con consejos, ya sea de repente hablándote de un proyecto, o hay una persona, cariño, que tú lo necesitas en estos momentos, viene a rescatarte, Cáncer. Y quizás puede ser de una forma general. Familia, puede ser esa persona que te interesa, puede ser una persona nueva, pero me están diciendo que alguien viene a rescatarte, mi querido Cáncer, porque es una carta de apoyo, el 3 de Pentáculos. Vamos acá más cartas, Cáncer. Vamos a ver. ¿Qué me quieren decir, mi querido Cáncer? Tenemos lo que es la carta del 9 de espadas. Siento que cuando tú te vas a encontrar con él o con ella, vas a desahogarte todo, Cáncer. Es como que en ese momento, Cáncer, vas a explotar, vas a soltar. No tiene por qué ser malo, porque algunos de ustedes están acumulando una tristeza en su corazón, en su energía. Es encontrarte con esta persona y te vas a echar a llorar. Y esto es bueno. Esto no tiene por qué ser malo, cariño, porque es importante que tú sueltes. Tú en estos momentos es como que quieres demostrar que tú eres fuerte y no lo dudamos, Cáncer. Tú eres una persona fuerte, inteligente, con un buen corazón, pero estás acumulando algo. Es encontrarte con esta persona y soltar todo. La carta del 4 de bastos, luego de que tú prácticamente te desahogas, vas a ver las cosas con claridad, pero es en base a que llega una persona. Hay una persona que te va a hacer entrar en confianza. La carta del caballero de espadas, cariño, empiezas otra vez, resurges otra vez. Siento que estás acumulando mucha tristeza, muchos nervios, preocupaciones, y siento que hay una persona que posiblemente te va a hacer pisar tierra o te va a decir, todo está bien, tranquilízate, Cáncer. Vamos a ver respuesta en el tarot egipcio. Respuesta en el tarot egipcio, Cáncer. Respuesta en el tarot egipcio, mi querido Cáncer. Vamos a ver, corazón. Opción 1, opción 2, 7 segundos. Ahora. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la templanza es un sí, Sagitario o Acuario. Opción 2, la carta de la estrella es un sí, Piscis o Acuario, cariño. Quiero entregarte lo que es un mensaje de tus ángeles. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, Cáncer. Dice, la gran sacerdotisa, el arcángel Aniel, confía en tu intuición, sé paciente antes de pasar a la acción, tómate el tiempo de pensar en lo que quieres, mi querido Cáncer. Te están recordando. A veces, mi querido Cáncer, cuando las cosas no llegan como uno espera, yo soy Cáncer como tú, nos come la ansiedad, Cáncer. A lo mejor en este momento tú me dices, Richard,
Si la montaña no viene a mí, pues entonces yo voy a ir a la montaña. A lo mejor tú estás esperando la respuesta de una persona que te interesa, pero las cartas aconsejan que te tomes un tiempo. Porque no vaya a ser que luego, corazón, simplemente vas a caer como desesperado, desesperada. El otro mensaje también, mi querido Cáncer, me están diciendo, tienes que tranquilizarte y tienes que hacer caso de tu intuición. Es como que a pesar de tu nerviosismo, hay algo en tu corazoncito, una vocecita interna que te dice, Cáncer, todo está bien, respira, tranquilízate, todo va a ir bien, Cáncer. No actúes por impulso, Cáncer. No busques a esta persona, Cáncer. No tomes esa decisión por impulso. Asesórate, busca ayuda, cuenta lo que te está pasando a una persona de confianza. Eso te están diciendo, Cáncer. Y la sacerdotisa, Cáncer, escucha. La sacerdotisa es una carta que te dice, ya estás preparado y preparada para hacer un proyecto por tu propia cuenta. La sacerdotisa también te dice, actúa con inteligencia. La sacerdotisa también te dice, asesórate con una persona que conoce del tema. A lo mejor vosotros tienen problemas legales y la sacerdotisa representa abogados también. La sacerdotisa te dice también, mi querido Cáncer, nada es por casualidad en esta vida. Lo que tú estás viviendo en estos momentos que te está atormentando y te está poniendo nervioso, nerviosa, es para que tú evoluciones. Es un aprendizaje, Cáncer. No lo tomes como algo negativo. Hay algo que de esa historia, de ese tema, tú vas a recuperar. ¿Para qué? Para tu bien. Para tu bien. Para que tú te nutras de información, Cáncer. Siento que estás pasando por esto porque empiezas a evolucionar, empiezas a subir a otra escala, empiezas a madurar, Cáncer. Vas a ver las cosas con claridad. Vamos a ver qué me quieren decir el tarot urbano. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Cáncer. Vamos a ver. ¿Qué me dice el tarot urbano? Me sale lo que es la carta del rey de espadas o el príncipe de espadas, que está relacionado con el hacker, con los sistemas, con las redes sociales. Vale. Siento como que no estás conforme con algo, con alguna noticia, un mensaje de texto, a lo mejor de repente un contrato online, ¿por qué no también? O de repente no estás conforme con lo que tú estás viendo en las redes sociales, o últimamente como que estás recibiendo muchas llamadas telefónicas también. Es importante, mi querido Cáncer, que hagas caso de tu intuición. Ten mucho cuidado con las redes sociales, en primer lugar. Ten mucho cuidado. Porque parece como que muchos de ustedes van a ser víctimas de estafas. Ojito, ojito. O simplemente, mi querido Cáncer, muchos de vosotros no van a estar de acuerdo con un documento, un trámite o un mensaje que te llegue a través de las redes sociales, ¿vale? Tranquilo, tranquila, recuerda que te dicen no actúes por impulso. Vamos a ver, ¿qué más me dicen, Cáncer? Tenemos lo que es la carta del mundo, el universo, Cáncer, vale. Hay personas, Cáncer, que posiblemente quieren hacerte daño, sinceramente, ¿vale? Pero si tú te das cuenta, el mundo representa lo que es el huevo cósmico, representa lo que es la Vía Láctea. Cuando tú miras al cielo, ves como si hubiera nubes con estrellas. Esa es la Vía Láctea, cariño. Entonces, en otros mazos, aquí no se ve bien, pero aquí hay un personaje que está cubierto como con ramas de oro. Y aquí al costado hay un gatito, aquí. Está el gatito. Pero ese gatito que está representado con la energía negativa no puede acercarse a ti, Cáncer. Entonces, algunos de ustedes están muy preocupados, posiblemente por una respuesta o unos resultados. Esta respuesta puede ser de una persona que te interesa o puede ser contratos. Y los resultados puede ser también, cariño, lo que es en la parte de la salud. Pero como tenemos la carta del mundo, me dicen, no hay de qué preocuparse, Cáncer. ¿Por qué? Porque todo va a ir bien, porque el mundo te protege, Cáncer.
El mundo te cuida. Vos acá más cartitas. Vamos a ver, mi querido Cáncer. Vamos a ver, Cáncer, 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 Cáncer. Tenemos lo que es la carta del Príncipe de Bastos, cariño. Siento, mi querido Cáncer, que muchos de ustedes prácticamente tienes como que desconectar un poco. Siento que esta situación te está llevando a que tú te encierres en tu mundo, inclusive a que no tengas trato o contacto con los demás. Sé que a lo mejor me dice Richard, pero lo que me pasa es algo muy fuerte. Pero es que esa energía te está afectando, cariño. Esta carta, cuando está lo que es al costado de la carta del mundo, aunque parezca una carta negativa, te está diciendo, tienes que disfrutar más de la vida. Tienes que conocer a más personas. Tienes que hacer cosas que te hagan feliz, que te gusten. ¿Para qué? Para que no estés pensando constantemente en esa respuesta, en esa llamada, en esos resultados. Desconecta, vive, goza, disfruta, Cáncer. Vamos a seguir más cartas. Vamos a ver. Vamos a ver qué más me dicen, Cáncer. Tenemos lo que es la carta de las de bastos, cariño. Me dicen, ¿por qué? ¿Por qué te está diciendo que tienes que desconectar, Cáncer? Porque muchos de ustedes posiblemente te estás poniendo en el peor de los casos, pero hay un triunfo aquí. Mira. Hay un triunfo, mi querido Cáncer. Y el otro mensaje también, Cáncer. Si tú en estos momentos, ¿vale? Vamos a empezar a hacer filtros. Si tú en estos momentos estás conociendo a una persona a través de las redes sociales, posiblemente esa persona miente, cariño. Y si tú me dices, Richard, pero esta persona me va a hacer daño, no va a poder, porque tenemos lo que es la carta del mundo. O simplemente tu intuición ya te está avisando. Y esta carta te dice, lo único que tú puedes conseguir de esa persona con la cual tú estás tratando a través de las redes sociales, solamente es algo pasional. Pasar el momento, vivir el momento. Entonces, mi querido Cáncer, si tú en estos momentos estás ilusionado o ilusionada por una persona a través de las redes sociales, haz caso de tu intuición porque siento que esta persona miente. O esta persona está conociendo a otras personas porque las redes sociales, cariño, es así. O esta persona lo que te está hablando no es cierto. Recuerda que al principio te he dicho de la lectura, ten cuidado con las estafas. No vaya a ser, cariño, que esta persona, como siempre pasa, yo hago consultas y me cuentan las historias, cariño. No va a ser que esta persona te cuenta ese cuento chino, que yo soy famoso, que yo soy famosa, pero que en este momento tengo problema en mi cuenta bancaria. Por favor, quiero que me prestes $5,000. A la mínima que se resuelve mi problema, inclusive te envía facturas de cuentas bancarias y todo, cariño, sea una estafa. Siento que hay una persona que está utilizando las redes sociales para estafarte, Cáncer. Ten mucho cuidado, ¿vale? Este es el consejo que te puedo decir. Y si tú me dices, Richard, yo lo conozco. Ya nos hemos encontrado, no me pide dinero, pero me gustaría saber si esta persona es para mí. Por el momento, Cáncer, lo único que está buscando es algo pasional. No está buscando algo real. Solo pasional, Cáncer, ¿vale? Vamos a continuar, cariño. Vamos a ver. Quiero entregarte lo que es un mensaje de los ángeles del amor. Vamos a ver, cariño. ¿Qué me dicen? Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Dice, reconciliación. Una persona de su pasado vuelve a su vida. ¿Vale? Solteros y solteras o aquellos que están en pareja. Hay una persona que te va a buscar el habla, cariño. Hay una persona que se pone en contacto contigo. Ya has tenido una historia con él o con ella, ¿vale? No es alguien nuevo. A ver, ¿qué te quiere decir esta persona? ¿Por qué se pone en contacto contigo? Vamos a ver, ¿qué te quiere decir esta persona, cariño? Vamos a ver. ¿Qué te quiere decir? Tenemos lo que es la carta del 3 de copas. Han hecho un comentario, sí, o lo ha llegado un mensaje por terceras personas. Por eso que tiene curiosidad de saber de ustedes. Han estado hablando de ti, Cáncer.
sus amigos, su familia, su entorno, o ha escuchado algo de ustedes, porque tenemos la carta del 3 de copas. Tenemos también lo que es la carta del 4 de copas, y te está diciendo, cariño, que no te olvida, que siempre estaba pendiente de ti, pero que tenía vergüenza, que tenía miedo ponerse en contacto contigo. Sí, pero es en base porque ha escuchado algo, o hay una persona que lo ha comentado de ustedes. La carta del caballero de copas, cariño, pero siento que muchos de ustedes me dicen, Richard, pero ¿por qué ha esperado tanto tiempo? ¿Por qué ahora se pone en contacto? Era tan fácil que me diga hola, cariño, pero es que esta persona, si tú te das cuenta, aparte que aquí se está recuperando, aquí hay un caballo que tiene una pata de madera y tiene como sogas, como cadena, cáncer. Es como que esta persona, corazón, tiene miedo. Pero miedo, voy a tomar agüita. Es como que tiene miedo a que algo salga a la luz, tiene miedo de repente a que le juzguen. Es como que esta persona tiene un compromiso o una relación, cáncer. Y quizá de repente, como sabe que vosotros hay una atracción, quizá de repente esa persona se pone en contacto contigo, al menos para conservar la amistad. O de repente está buscando otra cosa también. Pero tiene algo que lo bloquea, corazón. Pero siento que esta persona no ha estado viviendo bien. Problemas, discusiones, inclusive ha perdido peso. Ha perdido peso porque siempre te está pensando, siempre te está extrañando, cáncer. Siempre, ¿vale? Por eso que aparece y te lo va a decir. Te lo va a decir que siempre te estaba recordando. Vamos a sacar más cartitas. Sus intenciones. La carta del 4 de bastos, le remuerde la conciencia. Parece como que esta persona sabe que ha cometido lo que es un error. Le remuerde mucho la conciencia, mira. Mucho. Y siento que inclusive va a tener vergüenza cuando tú le reclames algo. Si tú quieres conservar a esta persona, te recomiendo que todavía no lo reclames. Porque tiene vergüenza. Tiene mucha vergüenza que tú lo reclames algo. Tenemos lo que es la carta de la templanza. Quiere pedir perdón. Se siente arrepentido. O arrepentida, cariño. Sí. Parece que hubiera recibido, como se dice, una cuchara de su propia medicina. La carta del 4 de oros, cariño, parece como que también la familia ha influido mucho, pero es como que se hubiera enfrentado con la familia. Te extraña y te va a pedir perdón. Y si esta persona te tiene deudas, también va a empezar a pagarte esa deuda, porque tenemos la carta del 4 de oros, cariño. Quiere volver a recuperar otra vez, al menos la amistad, o lo que pueda surgir entre ustedes, mi querido cáncer. Por eso que aparece, ¿vale? Por el momento sus intenciones son buenas, pero, cariño, yo siento que entre ustedes hay una conexión muy pasional, pero muy pasional, cáncer. Y esto es lo que le empuja a ellos o a ellas a volver a tener contacto contigo. Pero la última palabra lo tienes tú. Vamos a ver qué me dicen, cariño. Quiero entregarte carta a lo que es en economía, porque a ustedes les encantan los proyectos, los trabajos, cáncer. Vamos a ver. Me sale lo que es la carta de la rueda, la carta del 10 de copas. Vas a emprender o estás emprendiendo un proyecto que te va a dar mucho dinero con la familia. Pero este proyecto, cariño, implica también de que muchos de ustedes viajen o se desplacen, pero es con la familia, cariño. Es con la familia. La carta también del 8 de oro, ¿sí? Vas a trabajar lo que es en conjunto con la familia o con una persona muy cercana en un proyecto. Este proyecto, cáncer, tiene futuro. Te va a dar mucho dinero. Entonces, apuesta por ese proyecto, corazón. Vamos a ver las características, mi querido cáncer. Vamos a ver las características, cáncer. Vamos a ver. Me sale lo que es la carta del 10 de oros o la rueda, cariño. Muchos de vosotros posiblemente están lidiando con un Capricornio, una persona de piel blanca, cabello castaño, cabello rubio, natural o pintado, también puede ser cualquier otro signo. Tiene los ojitos un poco pequeñitos, cariño. Es una persona que en su momento había apostado por él o por ella, por su trabajo, por su proyecto o por su familia. Parece que vosotros hubieran tenido planes, pero veo que esta persona optó por él o por ella, cariño.
La carta del 6 de espadas. Esta persona también puede ser de elemento aire, Libra, Géminis, Acuario, piel blanca, cabello negro, natural o pintado. En estos momentos está pasando por un proceso de divorcio o de separación o quiere volver contigo. Está arrepentido o arrepentida porque recuerda que vosotros tenían planes, pero esta persona optó por sus propios planes, por sus beneficios. La carta del 5 de oros, cariño, siento que esta persona se da cuenta que el dinero o sus proyectos simplemente no le llena, se siente vacío, se siente triste. Parece como que esta persona pensaba que iba a ser feliz tomando esa decisión o estando con una persona X, pero veo que no, se siente muy vacío, muy vacía. Puede ser que sea de piel blanca, cabello castaño, cabello rubio o moreno, también cabello moreno, ojos claros, algunos de ellos tienen ojos claros, verdes, azules, color miel. La carta de la templanza, Sagitario y Acuario, muchos de ellos posiblemente eran más altos que ustedes, o una persona alta, sea mujer también. Delgada o delgado, tatuajes, una mirada muy penetrante, cabello castaño, cabello rojo, cariño. Sí, me están diciendo. Esta persona, mi querido Cáncer, te piensa. No sé por qué siento que a lo mejor hay un grupo de ellos que entre vosotros había algo, pero no se concretó. Me dan a entender como que esta persona apostó por una relación, inclusive tiene hijos, pero siempre te está pensando. No vaya a ser que esa persona te dé una sorpresa, Cáncer, y te busque, ¿vale? Bendiciones, cariño. Gracias por tu apoyo. Hasta la vista y sé feliz. Te quiero mucho. Medita, piensa antes de tomar lo que es una decisión.